Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿Quiénes somos? Capítulo 8, el país más rico del mundo. Espera un momento, Anastasia. No me cuadran las cuentas, no entiendo cómo el Estado en su conjunto se ha enriquecido de repente. Tú misma dijiste que las fincas familiares no pagaban impuestos sobre sus productos. Entonces, ¿a qué se debe que el Estado se haya vuelto tan rico? Bueno, piénsalo un poco, Vladimir. A fin de cuentas, tú también eres empresario. Pues bien, como soy empresario, sé que los esfuerzos del Estado se enfocan totalmente en recaudar más impuestos de cada ciudadano. Pero en este caso, ha eliminado a 30 millones de familias del padrón fiscal. Claro que eso beneficia la riqueza de estas familias, pero en tales circunstancias, eso debería significar la bancarrota para el Estado. Pero eso no sucedió. Para empezar, se eliminó por completo el desempleo. Muchas personas que no encontraban trabajo en la industria, en el comercio o en las instituciones gubernamentales, tuvieron la oportunidad de autoemplearse. Podían administrar y dedicarse a la creación conjunta en sus propias fincas familiares. En consecuencia, la ausencia de desempleo supuso un enorme alivio para el presupuesto estatal, liberando importantes recursos financieros. Los costos del Estado relacionados a la producción agrícola también desaparecieron. Todo ello derivado de la abundante oferta de alimentos, que era proporcionada por las familias que vivían en sus dominios familiares e inundaban al país entero con sus productos. Pero ese no es el punto principal. Gracias a todas las familias que administraron sus propiedades según el plan divino, el Estado ruso recibió ingresos significativamente superiores a los que recibe hoy por la venta de petróleo, gas y otros recursos naturales. Y todos estos recursos son considerados sus principales fuentes de ingresos. ¿Qué podría generar mayores ganancias que la venta de petróleo, gas y armas? Muchas cosas, Vladimir. Por ejemplo, el aire, el agua, el éter, la belleza natural del paisaje y el contacto con la energía de la creación. No lo entiendo del todo, Anastasia. ¿Podrías ser más específica sobre la procedencia del dinero? Bueno, haré lo posible por explicarlo. Los extraordinarios cambios en Rusia causaron gran revuelo, atrayendo la atención de muchas personas alrededor del mundo. La prensa y la televisión internacional informaron sobre la importante transformación en el estilo de vida de gran parte de la población rusa. Rápidamente, esto se convirtió en un tema candente para gran parte de la población mundial, y una enorme afluencia de turistas comenzó a llegar a Rusia. Había tantas personas que querían venir, que fue imposible aceptarlas a todas. Se hicieron necesarias restricciones de entrada, y muchos tuvieron que esperar incluso años para obtener sus visas. Las autoridades rusas se vieron obligadas a limitar la duración de las estancias de los turistas extranjeros, ya que muchos de ellos, especialmente los de edad avanzada, intentaban quedarse meses o incluso años. El gobierno ruso impuso elevadas tasas a los extranjeros que entraban al país, pero ni siquiera eso redujo su número en lo más mínimo. ¿Pero por qué querían venir en persona si podían verlo todo por televisión? Dijiste que la prensa mundial estaba informando a la gente sobre la vida en la nueva Rusia. Querían obtener algo más. Respirar el aire puro de Rusia, que se había vuelto muy saludable. Anhelaban beber su agua viva y saborear sus frutos únicos. Querían hablar con quienes avanzaban hacia el llamado milenio divino, y de ese modo, trataban de revitalizar sus almas y sanar sus cuerpos afligidos. ¿Y qué tipo de frutas inusuales aparecieron? ¿Se trataba de nuevas variedades? No, no son variedades nuevas, pero su calidad es única. Vladimir, en comparación con las variedades de invernadero, tú has experimentado lo mejor que saben los tomates y los pepinos cuando se cultivan al aire libre, bajo los rayos directos del sol. Y todavía son más deliciosas y saludables las frutas y verduras que crecen en tierra natural, libres de todo tipo de productos químicos dañinos. Y si a todo lo anterior, le sumas el hecho de permitir que estos frutos crezcan entre hierbas y árboles, el resultado es extraordinario, sus propiedades curativas se incrementan notablemente. De igual forma, el estado de ánimo y la actitud del jardinero también juegan un papel de suma importancia durante el proceso de cultivo. Al final, los éteres contenidos dentro de estos frutos proporcionan un enorme beneficio para los seres humanos. ¿A qué te refieres con éteres?
Los éteres son fragancias. El percibir una fragancia en un fruto es un indicativo de la presencia de un éter, el cual se encarga de alimentar no solo el cuerpo físico, sino también la esencia invisible del ser humano, su cuerpo sutil y etérico. ¿Te refieres al intelecto? Se podría decir que el éter fortalece la energía espiritual de una persona y nutre su alma. Tales frutos solo crecían en las fincas familiares rusas, y el mayor beneficio se obtenía consumiéndolos frescos, el mismo día que se cosechaban. Esta es una de las razones por las que tanta gente emigró a Rusia, querían degustar estos frutos tan pronto fueran recolectados por los jardineros. Los productos de las fincas familiares conquistaron rápidamente el mercado, desplazando no solo a las frutas y verduras importadas, sino también a las que aún se cultivaban en los extensos campos de cultivo tradicionales. La gente comenzó a apreciar y a notar la diferencia en la calidad de los productos. Los jugos de bayas naturales recién exprimidos sustituyeron sin mayor problema a las bebidas de moda como la Pepsi Cola. E incluso los licores más exclusivos y caros sucumbieron ante los licores naturales de bayas de las fincas. Estas bebidas también contenían éteres beneficiosos, ya que quienes las preparaban en sus fincas sabían que una vez recolectadas las bayas, solo disponían de unos minutos para convertirlas en licores y en vinos de fruta. Una fuente de ingresos aún mayor para las familias de los nuevos dominios familiares eran las hierbas medicinales que recolectaban en sus bosques, en sus jardines y en sus prados circundantes. Los medicamentos a base de hierbas rusas pronto se hicieron más populares que incluso los medicamentos más caros de otros países. Sin embargo, las hierbas debían provenir de las fincas familiares, ya que las hierbas convencionales, que eran cultivadas en enormes extensiones de tierra tipo monocultivo, no eran capaces de extraer del suelo, ni del aire, las mejores sustancias para la salud humana. El precio de los medicamentos de las fincas superaba con creces el de los medicamentos industriales, pero aún así, se compraban en grandes cantidades en todo el mundo. ¿Y por qué los dueños de las fincas familiares subieron tanto el precio? No lo hicieron. El precio mínimo lo fijó el gobierno ruso. ¿El gobierno? ¿Por qué le importaría? No obtenían ingreso fiscal alguno de estos productos. ¿Por qué se esforzaron en enriquecer a familias individuales? Todo el estado está formado por familias, Vladimir. Y a medida que los nuevos colonos se enriquecían, podían financiar por sí mismos la infraestructura de sus asentamientos si era necesario. Algunos de ellos financiaron, por ejemplo, la construcción de escuelas y carreteras. A veces también contribuían con dinero a proyectos nacionales. Los políticos y economistas publicaban sus programas, pero solo se implementaban aquellos en los que los ciudadanos estaban dispuestos a invertir su dinero. ¿Y cuáles eran los programas más populares entre la población? La compra de conglomerados químicos en el extranjero, de fábricas de armas y de institutos científicos. Vaya giro de acontecimientos. ¿No hablabas de familias pacíficas, con conciencia divina? ¿Familias que estaban transformando la tierra en un jardín paradisíaco? El objetivo de la adquisición no era la producción de sustancias químicas tóxicas, ni de armas letales, sino el cierre de esas fábricas. El gobierno ruso redirigió decisivamente el flujo global del dinero. El mismo dinero que antes había causado la muerte a la humanidad, ahora servía para evitarla. ¿Y qué pasó? ¿Acaso el gobierno ruso disponía de dinero de sobra para proyectos tan derrochadores? Así fue. Rusia no solo se convirtió en el país más rico del mundo, sino que superó con creces a cualquier otro. Capitales de todo el mundo fluían hacia Rusia. Tanto los ricos, como las personas de clase media, acudieron en masa a depositar sus ahorros exclusivamente en bancos rusos. Muchos adinerados donaron sus ahorros para la implementación de programas del gobierno ruso, conscientes de que el futuro de la humanidad dependía de la realización de dichos proyectos. Los turistas que habían pasado tiempo en Rusia ya no podían regresar a una vida basada en sus antiguos valores. Al volver a sus países de origen, contaban con entusiasmo a sus amigos y familiares todo lo que habían visto y experimentado. Esto detonaba aún más el flujo turístico, generando cada vez mayores ingresos para el Estado ruso. Espera un momento, Anastasia. No termino de entender la manera en la que una familia en Siberia puede enriquecerse solo con los productos de su huerto. En ese clima tan duro, con un verano tan corto, los rendimientos agrícolas son sin duda mucho menores que en zonas más templadas. Las familias en Siberia, Vladimir, también establecieron sus dominios familiares.
Los siberianos utilizaban sus fincas para cultivar productos adecuados a su clima y contaban con ventajas significativas sobre las familias que vivían más al sur. El Estado les asignaba parcelas en la taiga, donde cultivaban y cosechaban los frutos de sus tierras. Esto propició un floreciente comercio de bayas silvestres, de hierbas medicinales siberianas y, por supuesto, de aceite de cedro. ¿Y en cuánto se vende el aceite de cedro en el mercado internacional? Una tonelada cuesta $4 millones. Nada mal, eso representa 8 veces su precio actual. Por fin la gente está valorando el aceite de cedro. ¿Y cuánto producen los siberianos al año? En el año que estás presenciando, fueron producidas 3.000 toneladas de aceite de cedro. ¿3.000 toneladas? No dejo de sorprenderme. Eso significa que en total, están ganando $12.000 millones solo por cosechar piñones. En realidad, están ganando más. ¿O acaso has olvidado que las nueces de cedro prensadas se pueden convertir en una harina excelente? Cierto, pero entonces, ¿cuánto gana una familia siberiana al año? En promedio, entre 3 y 4 millones de dólares. Increíble. ¿Y encima están exentos de impuestos? Totalmente libres de impuestos. Cuando estuve en Siberia por negocios, me topé con una realidad completamente distinta. Cualquier persona que trabajara duro, y no fuera perezoso, podía vivir bastante bien solo con la caza y la pesca. Pero aquí estamos hablando de cantidades enormes de dinero. ¿Qué hacían con todo ese dinero? Como muchos otros rusos, invirtieron su dinero en el financiamiento de programas gubernamentales. Por ejemplo, cuando Rusia no había descubierto el método para regular el movimiento de las nubes, invirtieron mucho dinero en la compra de aviones. ¿Aviones? ¿Para qué eran necesarios los aviones? Los usaban para mantener alejadas a las nubes contaminantes, para que no entraran en sus tierras. Dichas nubes provenían de países donde aún operaban fábricas con altas emisiones de gases tóxicos, y los aviones siberianos las bloqueaban. ¿Y dónde cazaban los siberianos? ¿Solo en las tierras que les habían sido asignadas? Los siberianos abandonaron por completo la cacería y la matanza de animales. Muchos construyeron pequeñas casas en sus tierras, donde pasaban el verano recolectando hierbas, bayas, setas y nueces. Desde su nacimiento, los animales del bosque aprendieron que los seres humanos no representaban una amenaza, se acostumbraron a vivir con ellos, y los vieron como parte integral de su entorno. Comenzaron a comunicarse con la gente y a entablar amistad con las personas. Los siberianos enseñaron a muchos animales a ayudarlos. Las ardillas, por ejemplo, se trepaban a los cedros y disfrutaban mucho dejando caer al suelo piñas repletas de piñones maduros, también conocidos como nueces de cedro. Por su parte, los osos transportaban cestas y sacos llenos de piñones de cedro y despejaban los senderos del bosque de árboles caídos. Apenas puedo creerlo. Incluso los osos estaban ahí para ayudarlos. Y eso no tiene nada de especial, Vladimir. En la prehistoria, el oso era uno de los ayudantes más confiables de la humanidad. Desenterraba raíces comestibles con sus patas, las metía en una cesta, y la arrastraba con una cuerda hasta un pozo que había cavado cerca de una vivienda. Trepaba a los árboles del bosque para buscar colmenas de abejas llenas de miel, y las llevaba de vuelta a casa. Acompañaba a los niños a recoger deliciosas frambuesas, y ayudaba en las tareas domésticas en todo lo que podía. ¿Quién lo fuera a decir? El oso reemplazó al arado y al tractor, llevaba comida a casa, y cuidaba de los niños. Y durante todo el invierno, el oso dormía, sin necesidad de mantenimiento o reparaciones. Y cuando llegaba la primavera, volvía a la casa del hombre, solo para ser recibido con los frutos del otoño anterior. Ya veo lo que pasa, de seguro el instinto de los osos los llevó a pensar que esas provisiones que estaban almacenando en casa del hombre serían para ellos al finalizar el invierno. Podrías llamarlo instinto, si ese término te ayuda a entender mejor la situación. Otra alternativa es que haya recibido esa comprensión del Gran Padre. Solo te diré que los tubérculos no fueron la razón principal por la que el oso se acercó a los humanos en primavera. Entonces, ¿cuál fue la razón? Después de pasar el invierno aislado en su cueva y despertar en primavera, el oso acudió de inmediato al humano para que lo acariciara y le dedicara unas palabras de elogio. Todos los seres vivos necesitan el afecto humano.
Si los perros y gatos sirven de ejemplo, estoy de acuerdo, tienes razón. Pero ¿qué pasó con las demás criaturas de la taiga? ¿Qué hicieron? Poco a poco, los otros habitantes de la taiga siguieron el ejemplo del oso. Una palabra de elogio, una caricia o un gesto de aprecio por parte de un humano se consideraba el mayor honor entre los animales de la zona. Para ello, algunos de estos residentes domesticados se esforzaban por realizar trabajos excepcionalmente buenos. Sin embargo, a veces surgía cierta envidia cuando un humano prestaba especial atención a un animal, y ocasionalmente, esto llegaba a provocar discusiones. ¿Y qué hacen los siberianos en invierno? Procesan los piñones de cedro. En lugar de descascarar las piñas justo después de recolectarlas, como se hace hoy en día para facilitar el transporte, las conservan dentro de sus piñas resinosas. Esto permite que los piñones de cedro se conserven durante años. Además, durante el invierno, las mujeres se dedican a la artesanía. Las camisas siberianas bordadas a mano con fibras de ortiga se consideran obras de arte y se venden a precios elevados. Los siberianos son muy hospitalarios y reciben con agrado a los visitantes extranjeros en invierno, que usualmente vienen en busca de tratamiento médico. Pero Anastasia, si Rusia tiene tantas riquezas y cosas buenas que ofrecer a la gente, de seguro muchos otros países desearán conquistarla. Si el gobierno gastó mucho dinero cerrando fábricas de armas, tal como lo mencionaste, y si en realidad Rusia se ha convertido en un país puramente agrario, ¿acaso está indefenso ante un ataque militar? Rusia no se ha transformado en un país agrario, se ha convertido en un centro de la ciencia mundial. Y las fábricas de armas destructivas en Rusia solo fueron eliminadas tras el descubrimiento de una fuente de energía, ante la cual ni siquiera los avances militares más modernos le podían hacer frente. Después de este descubrimiento, las fábricas de armas pasaron a representar, como mucho, una amenaza para sus propios países. ¿Qué tipo de energía es esa? ¿Cómo se obtiene? ¿Quién la descubrió? Es la misma energía que se usaba en la Atlántida. Pero los atlantes se apoderaron de ella demasiado pronto, y en consecuencia, la Atlántida fue borrada de la faz de la Tierra. Sin embargo, los hijos de la nueva Rusia la han redescubierto. ¿Hijos? Será mejor que me lo cuentes todo en orden, Anastasia. De acuerdo. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿Quiénes somos? Capítulo 9, El bien prevalecerá en la tierra. En uno de los dominios familiares rusos, vivía tranquilamente una familia. La pareja tenía 2 hijos, Konstantin, de 8 años, y Dascha, de 5. El nombre ruso Dascha corresponde al diminutivo del nombre, Daria. Sus familiares y amigos también podrían llamarla Daschenka o Daska. Normalmente, Daschenka se utiliza cuando una momentánea emoción negativa surge, ya sea que se aproxime un regaño, o le vayan a hablar con firmeza. Por su parte, a Konstantin también le podrían llamar Kostia o Kostienka. Finalmente, los hijos podrían dirigirse a sus padres de forma cariñosa como Mamochka o Papochka. El padre era uno de los más talentosos programadores informáticos de todo el país. Su estudio en casa contaba con varias computadoras de última generación, en las que compilaba programas para una agencia militar gubernamental. A veces se quedaba frente a sus computadoras hasta bien entrada la noche, totalmente absorto en su trabajo. Los demás miembros de la familia, acostumbrados a reunirse por las noches, se dirigían al estudio del padre, donde cada uno se ocupaba de sus propias actividades. Su esposa se sentaba cómodamente en un sillón y se ponía a bordar. Su hijo Konstantin se dedicaba a leer o a dibujar bocetos de paisajes que representaban el nuevo tipo de desarrollo urbano en los asentamientos. Solo la pequeña Dascha, de 5 años, batallaba para encontrar una actividad de su agrado. En ocasiones, la pequeña se sentaba en un sillón para poder ver bien a todos y observaba de manera atenta la habitación durante un buen rato. A veces cerraba bien los ojos, y en su rostro se podía apreciar todo un abanico de emociones. En lo que parecía una tarde bastante rutinaria, la familia se había reunido en el estudio del padre, como regularmente solían hacerlo. Cada uno estaba ocupado en lo suyo.
La puerta del estudio estaba abierta, lo que significaba que podían escuchar claramente el sonido del tic-tac y el sonido de las campanadas de un antiguo reloj cucú mecánico que estaba en la pared de la habitación de los niños, contigua al estudio. Habitualmente, el reloj cucú solo cantaba durante el día, pero ya era de noche. Así que el padre levantó la vista de su trabajo y se quedó mirando la puerta, mientras los demás miembros de la familia miraban asombrados en la misma dirección. Solo la pequeña Dascha permanecía sentada en su sillón, con los ojos cerrados, aparentemente ajena a todo lo que estaba sucediendo. Una sonrisa apenas perceptible, pero sincera, se asomaba en sus labios. Enseguida, el sonido de las campanadas del reloj cucú volvió a escucharse, como si alguien en la habitación infantil le hubiera dado la vuelta a las manecillas para anunciar la siguiente hora, y así atraer de nuevo al cucú fuera de su nido. Iván Nikiforovich, el padre de la familia, se giró en su silla de oficina para mirar a su hijo, y le dijo: Kostya, por favor ve a revisar el reloj, e intenta detenerlo, o arreglarlo. Sería una pena que el regalo del abuelo se descompusiera después de tantos años. Vaya que el reloj se está comportando de forma extraña. ¿Qué pudo haberle pasado? Nikiforovich es un nombre patronímico derivado del nombre de pila del padre de Iván, Nikifor. La combinación del primer nombre de una persona y su patronímico es una forma educada de dirigirse a alguien en Rusia, especialmente en las relaciones comerciales. Los niños siempre eran obedientes, no por temor a ser castigados, ya que no los castigaban, más bien, Kostya y Dascha amaban y respetaban a sus padres. Les llenaba de alegría realizar actividades con ellos o complacerlos. Así que Kostya se levantó de inmediato, pero para sorpresa de sus padres, no fue a la habitación donde se encontraba el reloj cucú. En cambio, se quedó de pie, mirando fijamente a su hermana menor, que seguía sentada en el sillón con los ojos cerrados. Mientras tanto, oyeron de nuevo el canto del reloj cucú y sus campanadas, pero Kostya seguía de pie junto a su hermana, mirándola fijamente. Su madre, Galina, miró con preocupación a su hijo, que permanecía inmóvil. Rápidamente se levantó de su sillón y le dijo en voz alta, algo asustada: Kostya, ¿qué te pasa? El niño de 8 años se giró sorprendido, sin saber la razón de su preocupación, y respondió: No me pasa nada, estoy bien, mamá. Solo quería hacer lo que papá me pidió, pero no puedo. ¿Por qué no? ¿No puedes moverte? ¿No puedes ir a tu habitación? Puedo moverme. Respondió Kostya, agitando los brazos para enfatizarlo, y dando pisotones varias veces. Pero no tiene sentido que vaya a nuestra habitación a detener el reloj. Ella está aquí, y es más fuerte. ¿Quién está aquí? ¿Quién es más fuerte? La madre se agitó aún más. Dascha. Respondió Kostya, señalando a su hermana menor, que seguía sentada en su sillón con los ojos cerrados, y con una sonrisa en el rostro. Ella es la que ha estado moviendo las manecillas del reloj. Intenté detenerla para volverlas a poner en su sitio, pero no pude. ¿De qué hablas, Kostienka? Interrumpió la madre. Tú y Daschenka están aquí, con nosotros. ¿Cómo es posible que estén moviendo las manecillas del reloj de la otra habitación, al mismo tiempo que están aquí? Claro que estamos aquí. Respondió Kostya. Pero nuestros pensamientos están en la otra habitación, donde está el reloj. Es solo que sus pensamientos son más fuertes, por eso sigue sonando el reloj cucú, está acelerando las manecillas. Últimamente, Dascha ha estado jugando con este tipo de trucos, le dije que parara, sabiendo que podrías molestarte, pero no me hizo caso. Tan pronto entra en un estado de contemplación, y vuelve a pensar en algo, todo comienza de nuevo. ¿En qué está pensando Dascha? Interrumpió Iván Nikiforovich. Y Kostya, ¿por qué no nos lo habías dicho antes? Mírala, está totalmente absorta en sus pensamientos. Las manecillas del reloj no importan, ella solo está jugando. Yo también puedo mover las manecillas así, cuando me concentro, y nadie me molesta. Es solo que no puedo meditar como Dascha, cuando está en ese estado de contemplación, nadie puede contrarrestar sus pensamientos. ¿En qué estará pensando? ¿Lo sabes, Kostya? No tengo idea. ¿Por qué no le preguntas tú mismo? La detendré antes de que comience a pensar en otra cosa,
y cause más problemas. Kostya se acercó al sillón donde estaba sentada su hermana, y le habló en voz alta y clara. Dascha, por favor, detente de inmediato. Si sigues así, no te hablaré en todo el día. Mamá está muy asustada. Con un aleteo de pestañas, la niña observó con curiosidad a todos los presentes en la habitación, y como si despertara de repente, se levantó de la silla, y bajó la cabeza en señal de disculpa. El canto del reloj cucú cesó, y por un momento, el estudio quedó sumido en un silencio absoluto, un silencio que fue roto por la vocecita de disculpa de la pequeña Dascha. Dascha levantó la cabeza, miró a sus padres con ojos llenos de amor, y les dijo: Mamochka, Papochka, por favor, perdónenme. No quería asustarlos. Tengo una idea que no puedo dejar de lado. Ahora necesito un descanso, pero mañana por la mañana, cuando despierte, seguiré pensando en ella. Le temblaban los labios, y parecía que iba a llorar, pero entonces continuó. Y tú, Kostya, puedes negarte a hablar conmigo si quieres, pero no puedo dejar de pensar en ello, hasta que lo termine de pensar bien. Ven aquí, Dascha. Intentó calmarla Iván Nikiforovich, extendiendo los brazos hacia ella. Dascha se arrojó a los brazos de su padre, lo abrazó por el cuello, se acurrucó brevemente contra su mejilla, y luego se deslizó de nuevo al suelo. Se quedó de pie a su lado, inclinando la cabeza hacia él. Iván Nikiforovich, apenas disimulando su emoción, le dijo a su hija: No te preocupes, Daschenka. Tu mamá ya no se asustará cuando te pongas a pensar. Solo coméntanos aquello en lo que estás pensando. ¿Por qué es tan importante para ti pensar en ello? ¿Y por qué las manecillas del reloj avanzan tan rápido cuando lo haces? Verás, Papochka, quiero que los buenos momentos duren mucho tiempo, y que los malos momentos pasen tan rápido, que ni siquiera los notemos. Y de ser posible, quiero que pasemos por alto las cosas malas, para que ya no estén ahí. Pero el tiempo no depende de las manecillas de un reloj, Daschenka. Claro que no, Papochka, eso lo tengo claro. Pero las muevo para sentir mejor el paso del tiempo. Nuestro reloj cucú mide la velocidad de mis pensamientos, porque debo terminar a tiempo. A eso se debe que mueva las manecillas. ¿Cómo haces eso, Daschenka? Es muy sencillo. En un rincón de mi mente, imagino las manecillas de un reloj. Luego pienso en lo que tengo que hacer para que se muevan más rápido. Si pienso más rápido, se mueven más rápido. ¿Qué esperas conseguir acelerando el tiempo, querida hija? ¿Qué es lo que no te gusta del presente? El presente sí me gusta. Verás, hace poco me di cuenta de que la culpa no es del tiempo, en absoluto. Son las propias personas las que estropean su tiempo. Por ejemplo tú, Papochka, muy a menudo estás frente a la computadora, y luego te vas por horas. Así es como estropeas el tiempo. ¿Yo estropeo el tiempo? ¿A qué te refieres? El tiempo es hermoso cuando estamos todos juntos. Estando juntos disfruto cada minuto, cada hora, e incluso cada día. Todo a nuestro alrededor se vuelve feliz. ¿Te acuerdas, Papochka, cuando los manzanos empezaban a florecer? Tú y mamá descubrieron las primeras flores, entonces, la tomaste en brazos, y diste vueltas con ella. Y Mamochka soltó una carcajada tan fuerte, que todo a nuestro alrededor se llenó de alegría, incluso las hojas de los árboles, y las aves del cielo. No me molestó para nada que hubieras olvidado tomarme a mí en brazos, porque quiero muchísimo a nuestra Mamochka. Disfruté mucho esos momentos, al igual que el resto de la familia. Pero luego llegó otro momento, y ahora me doy cuenta de que fuiste tú, Papochka, quien hizo que todo fuera diferente. Te alejaste de nosotros por mucho tiempo, incluso habían empezado a aparecer pequeñas manzanas en el árbol, pero aún así, no regresaste a casa. Y Mamochka se acercó al manzano, y se quedó ahí sola. No había alguien que la hiciera girar y reír a carcajadas. Nada a su alrededor tenía motivos de alegría, ni las plantas, ni los animales. Cuando no estás, la sonrisa de Mamochka es totalmente diferente, se torna triste.
¿Entiendes ahora lo que es pasar un mal momento? Dascha había hablado muy rápido y con entusiasmo. Hizo una breve pausa y luego exclamó: Por favor, Papucha, nunca más vuelvas a hablar mal de un buen momento. Dascha, claro que tienes razón. Pero no lo sabes todo sobre la época en la que estamos viviendo. Esta época se caracteriza por... Iván Nikiforovich estaba confundido y tenso. Buscaba las palabras adecuadas. De alguna manera, tenía que explicarle a su hija la necesidad de sus viajes de negocios. Y como no se le ocurría algo mejor, empezó a hablarle de su trabajo, mostrándole varios esquemas y modelos de cohetes en la pantalla de su computadora. Verás, Daschenka, aquí estamos muy bien, estamos rodeados de vecinos amigables. Pero no todo el mundo es tan pacífico como nuestra comunidad. En otros países están construyendo armas más avanzadas, y para proteger nuestro hermoso jardín, así como los jardines y las casas de tus amigos, el sistema de defensa de nuestro país debe estar siempre a la vanguardia. A eso se debe que a veces tenga que viajar. Y hace poco, Daschenka, se desarrolló en el extranjero un tipo de arma totalmente nueva, muy superior a las nuestras. Mira la pantalla. Iván Nikiforovich extendió su mano hacia el teclado, y enseguida, la imagen de un misil extraordinario apareció en la pantalla. Mira, Daschenka, este es un vehículo de lanzamiento, y lleva 56 misiles más pequeños a bordo. Con una orden humana, este vehículo se dirige hacia cualquier ubicación preprogramada, y su objetivo es aniquilar toda forma de vida en ella. Desafortunadamente, es muy difícil derribarlo, porque en cuanto la computadora de a bordo detecta un objeto que se aproxima, procede a lanzar uno de los pequeños cohetes para destruirlo. Los misiles pequeños son mucho más rápidos que el grande, porque conservan la velocidad del vehículo de lanzamiento. Para derribar semejante monstruo, habría que lanzarle 57 misiles, es decir, uno más de los que lleva a bordo. El país que fabrica este cohete, al que llaman misil de cassette, solo tiene 3 modelos operativos por el momento. Permanecen ocultos en bases subterráneas profundas, y pueden ser lanzados en cualquier momento mediante ondas de radio. Un pequeño grupo de terroristas está intentando chantajear a varios países con estos cohetes. Si no se cumplen sus exigencias, amenazan con una destrucción generalizada. Mi misión es espiar y descifrar el programa de la computadora de a bordo de este misil de cassette. Iván Nikiforovich se puso de pie, y comenzó a pasearse por la habitación, aparentemente ajeno a que su pequeña hija estaba de pie junto a la computadora. Hablando con rapidez, y gesticulando animadamente, continuó dando detalles del programa. De repente, se sentó de nuevo frente al monitor, que mostraba una vista externa del vehículo de lanzamiento enemigo. Sus dedos se deslizaban ágilmente por el teclado, y el monitor mostró entonces una serie de imágenes en sucesión. Un esquema del sistema de propulsión del misil, un esquema de su sistema de seguimiento, y por último, una imagen general. Mientras ampliaba una imagen, se había olvidado por completo que su hija pequeña continuaba a su lado. Iván Nikiforovich siguió razonando en voz alta. Por lo visto, han equipado a cada uno de los misiles pequeños con su propio sistema de seguimiento. Claro, así debe ser. Pero el programa debe ser el mismo en todos ellos, no puede haber diferencia. Súbitamente, una de las computadoras emitió una alarma, se requería atención inmediata. Iván Nikiforovich se giró rápidamente hacia el monitor, y se quedó paralizado. La pantalla mostraba un mensaje que estaba parpadeando. Alerta de emergencia, alerta de emergencia. Iván Nikiforovich pulsó rápidamente unos comandos en el teclado, y apareció en la pantalla la imagen de un oficial militar. ¿Qué ha pasado?, preguntó Iván Nikiforovich. Nuestros sismógrafos han registrado 3 grandes explosiones, seguidas de numerosas explosiones menores. Se han producido repetidos terremotos en África. Nadie tiene una explicación para lo que está ocurriendo. Nos enfrentamos a un agresor desconocido hasta ahora. Todas nuestras defensas están en alerta máxima, y según nuestro servicio de inteligencia, todos los bloques militares del mundo también están en alerta. Las explosiones continúan. Estamos intentando obtener una visión clara de la situación. Todos los miembros de nuestro departamento,
Deben presentarse de inmediato para un análisis coordinado de la situación. El oficial en la pantalla habló con un tono militar seco y conciso. Al final, su voz delataba preocupación. Las explosiones continúan, Iván Nikiforovich, las explosiones continúan. Cambio y fuera. La imagen del oficial desapareció de la pantalla. Iván Nikiforovich siguió mirando fijamente el monitor oscuro, como hipnotizado. Sumido en sus pensamientos, giró lentamente su silla y vio a su pequeña hija. Una increíble conjetura lo estremeció. Ella seguía de pie, frente a la primera pantalla, mirando fijamente y sin pestañear, la imagen del moderno vehículo de lanzamiento. De repente se sobresaltó, suspiró aliviada, y pulsó la tecla Enter. Tan pronto apareció la imagen de otro cohete en el monitor, volvió a entrecerrar ligeramente los ojos, y depositó su atención en el letal misil. Iván Nikiforovich permanecía inmóvil, paralizado, repitiéndose una y otra vez en su mente la misma pregunta. ¿Pudo ella haber provocado las explosiones? ¿Lo hizo solo con sus pensamientos? ¿Las destruyó porque no le gustan las bombas? ¿Acaso es eso posible? ¿Cómo logró hacerlo? Quería detener a su hija, y la llamó por su nombre. Sin embargo, su estado de conmoción estaba consumiendo sus fuerzas, por lo que no podía hablar en voz alta, así que solo le susurró. Daschenka, querida hija, por favor, detente. Kostya, que había presenciado toda la escena, rápidamente se levantó de su asiento, corrió hacia donde estaba su hermana, le dio una palmadita en el trasero, y empezó a hablar a toda prisa. Dascha, ahora también has asustado a papá. No te hablaré durante 2 días, uno por mamá, y otro por papá. ¿Me oyes? Te dije que has asustado a papá. Dascha salió lentamente de su intensa concentración. Con ojos suaves y suplicantes, se giró hacia su hermano, y le dirigió una mirada. Cuando Kostya se dio cuenta de que su hermana tenía lágrimas en los ojos, le puso una mano en el hombro, y le dijo con un tono menos severo que antes. Está bien, solo estaba un poco enojado, no dejaré de hablarte. Pero de ahora en adelante, tendrás que atarte la cinta del pelo tú sola por las mañanas. Ya eres lo suficientemente grande. Y con las palabras, ni se te ocurra empezar a llorar. La abrazó con ternura. La niña acurrucó su rostro en el pecho de Kostya, se encogió de hombros con impotencia, y dijo con tristeza. He asustado a alguien otra vez. Soy incorregible. Quise hacerlo lo mejor posible, pero los asusté. Galina se acercó a los niños, y acarició la cabeza de Dascha. De inmediato, la pequeña rodeó el cuello de su madre con los brazos, y lloró suavemente. Kostya, ¿cómo lo hace? Dime cómo lo hace. Preguntó Iván Nikiforovich a su hijo. Igual que con las manecillas del reloj, papá. Respondió Kostya. Pero el reloj está justo aquí, mientras que los misiles están muy lejos, y su ubicación está clasificada como ultra secreta. Papá, a Dascha no le importa el lugar donde se encuentran, le basta con saber la apariencia exterior del objeto. ¿Y qué me dices de las explosiones? Para detonar los misiles, es necesario conectar toda una serie de circuitos, son muchísimos. Además, toda la instalación está protegida electrónicamente con códigos secretos. Así es, papá, pero Dascha es capaz de recorrer todos los circuitos, hasta que logra establecer una conexión. Antes le tomaba mucho tiempo hacerlo, unos 15 minutos, pero ahora lo logra muy rápido, solo le toma 1 minuto y medio. ¿A qué te refieres con antes? Sí, papá, pero no con misiles. Así jugábamos. Después de que ella comenzó a mover las manecillas del reloj hacia adelante, le mostré mi viejo auto eléctrico, en el que me encantaba viajar cuando era pequeño. Abrí el cofre, y le pedí a Dascha que conectara los cables de los faros, ya que para mí era difícil llegar a ellos. Ella lo hizo. Y cuando me preguntó si podía subirse y conducirlo, le dije que aún era muy pequeña para ello, que no sabía acelerar ni frenar correctamente, que ni siquiera sabía encender el motor. Pero después se lo permití porque no me dejaba en paz. Le expliqué la manera de encender el motor, los interruptores que tenía que girar, pero Dascha lo hizo todo a su manera. Te digo, papá, Dascha solo se sentó al volante, y arrancó el auto sin encender nada.
Solo pensó en girar los interruptores, pero ni siquiera los tocó. No perdí detalle de ello, todo lo vi, no hizo nada con las manos, todo lo hizo mentalmente. Hay algo más, papá, Dascha se ha hecho amiga de los microbios. Ellos la obedecen. ¿Con microbios? ¿Qué tipo de microbios? Con los que están por todas partes, los que viven a nuestro alrededor y dentro de nosotros. No se ven, pero están ahí. Papá, ¿te acuerdas cuando en el bosque, al borde de nuestro dominio familiar, había unos viejos soportes metálicos que sobresalían del suelo? Dijiste que eran restos de soportes de cables de alta tensión. Sí, los recuerdo. ¿Qué pasa con ellos? Estaban totalmente oxidados, y descansaban sobre bases de cemento. Un día, cuando estaba recogiendo setas con Dascha, ella los vio, y dijo que no era bueno, que estaban impidiendo que crecieran en ese lugar bayas y setas. Enseguida, les dijo a sus amiguitos: Devórenlas, y háganlo rápido. ¿Y qué pasó entonces? 2 días después, los soportes metálicos oxidados, y las bases de cemento, habían desaparecido. Solo quedaba tierra desnuda, ni siquiera hierba. Fueron los microbios, lo devoraron todo, el metal y el cemento. ¿Pero por qué me cuentas todo esto hasta ahora, Kostya? ¿Por qué no me contaste antes todo lo que estaba pasando con Dascha? Tenía miedo, papá. ¿Miedo de qué? Leí en un libro de historia, que no hace mucho tiempo, las personas con habilidades especiales eran rechazadas o perseguidas por la sociedad. Algunas de ellas, incluso eran sometidas a un aislamiento forzado. Quería contártelo todo a ti, y a mamá, pero no pude encontrar las palabras adecuadas para que me entendieran, y me creyeran. Kostya, sabes que siempre te creemos. Además, nos lo podrías haber mostrado, o mejor dicho, podrías haberle pedido a Dascha que mostrara sus habilidades, solo que con algo inofensivo. Papá, no es eso, claro que Dascha pudo habértelo mostrado. Kostya guardó silencio un rato, pero luego continuó con más entusiasmo. Papá, los quiero mucho a ambos, a ti, y a mamá. Y aunque a veces soy estricto con Daschenka, también la quiero mucho. Ella es buena con todo lo que la rodea. Ni siquiera le hace daño a un insecto, y ellos tampoco le hacen daño a ella. Un día se acercó a una colmena de abejas, se sentó junto a la entrada de la colmena, y las observó. Muchas abejas se posaron sobre sus brazos y piernas, incluso sobre sus mejillas, pero no la picaron. Daschenka les tendió la palma de la mano a las abejas que llegaban, se posaron en ella, y le dejaron algo. Luego se lamió la palma de la mano, probó lo que las abejas le habían dejado, y se rió. Papá, ella es buena. Tranquilízate, Kostya. No te preocupes, debemos discutir todo el asunto con calma. Dascha es todavía una niña. Ha hecho estallar varios complejos de misiles de última generación, y eso podría detonar una guerra mundial, sería una guerra terrible. Pero incluso sin una guerra, ¿qué es lo que hubiera pasado si le hubiera mostrado a Dascha las imágenes de nuestros propios cohetes? ¿Acaso hubiera hecho detonar todos esos misiles en todos los países en los que se encuentran? Eso podría haber causado una catástrofe mundial, algo inimaginable. Cientos de millones de vidas humanas se podrían haber perdido. También amo a nuestra pequeña Dascha. Pero millones de vidas están en juego, tenemos que buscar consejo y encontrar una salida. De momento no lo sé, pero creo que Daschenka necesita ser aislada de alguna manera. Quizás sería bueno mandarla a dormir. ¿Pero es esa una solución? ¿Cómo podremos encontrar una salida a esta situación? Papá, espera un momento. Tal vez haya una manera de eliminar de la faz de la Tierra todos los misiles mortíferos que no le gustan a Dascha. ¿Eliminarlos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Necesitaríamos un acuerdo multilateral, lo cual implicaría el consentimiento de todos los países y de todos los bloques militares. Sin embargo, no hay manera en la que podamos conseguir un acuerdo de ese tipo rápidamente, si es que fuera posible conseguirlo. A menos que... Iván Nikiforovich se sobresaltó repentinamente, y se sentó frente a su computadora. El monitor mostraba la imagen del último cohete que Dascha quería destruir.
apagó la pantalla, se sentó frente a la computadora de comunicaciones y comenzó a transmitir el siguiente texto. Dirigido al Estado Mayor. Este mensaje debe transmitirse de inmediato a todos los bloques militares y a los medios de comunicación internacionales. Es muy probable que la serie de explosiones del complejo de misiles haya sido causada por bacterias capaces de conectar circuitos. Estas bacterias pueden ser controladas a distancia. Es necesario destruir todas las imágenes de armas explosivas. Todas. Desde la bala más diminuta, hasta el complejo de misiles más moderno. La ubicación del objeto explosivo es irrelevante para el controlador de la bacteria, que solo necesita ver su forma exterior en una imagen. Iván Nikiforovich vio que Dascha volvía a sonreír y hablaba animadamente con su madre. Luego añadió a su mensaje el siguiente texto. Se desconoce la ubicación de la instalación, desde donde se controlan las explosiones. A continuación, Iván Nikiforovich codificó la transmisión y la envió al cuartel general. A la mañana siguiente, hubo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad ruso. Un destacamento de seguridad fue apostado para montar guardia alrededor de la comunidad, donde se encontraba el dominio familiar de Iván Nikiforovich. Para no llamar la atención de forma innecesaria, los soldados y el personal de seguridad se vistieron como personas que reparaban carreteras. Fingieron estar construyendo una carretera de 5 kilómetros alrededor del perímetro de la comunidad. Trabajaban en los 5 kilómetros a la vez, manteniendo turnos las 24 horas del día. En la propiedad de Iván Nikiforovich se instalaron cámaras ocultas de video, que siguieron cada movimiento de la pequeña Dascha. Las grabaciones se transmitían al centro de operaciones, que se asemejaba a un centro de control de vuelos espaciales. Decenas de psicólogos y expertos militares se turnaban para monitorear las pantallas. Estaban dispuestos a emitir las órdenes necesarias en caso de una situación de emergencia. Los psicólogos utilizaron dispositivos de comunicación especiales para dar un flujo constante de recomendaciones a los padres de Dascha. Su objetivo era distraerla y mantenerla ocupada para evitar que volviera a caer en un estado de contemplación. En un comunicado oficial difundido en numerosos países, el gobierno ruso anunció que en su territorio existía una fuerza capaz de detonar a distancia cualquier tipo de munición. Lo anterior, sin importar el lugar donde se encontrara. El gobierno ruso declaró no tener control total sobre esa fuerza, pero que estaba negociando con ella. Este extraordinario anuncio resultó inverosímil para muchos, por lo que era necesario algún tipo de confirmación que la respaldara. A petición de la comunidad internacional, se decidió fabricar una serie de artefactos explosivos improvisados, con carcasas cuadradas. Cada país que confirmó su participación en este experimento, recibió 20 de estos proyectiles, y los escondió en distintos lugares de sus respectivos territorios. ¿Por qué los artefactos explosivos tenían carcasas cuadradas? ¿No habrían funcionado igual las carcasas normales? Le pregunté a Anastasia. Existía la preocupación de que no solo explotaran los artefactos destinados al experimento, sino también otras municiones explosivas, como los cartuchos de las pistolas de la policía y del ejército, en cualquier lugar que se encontraran. Claro, por supuesto. ¿Y cómo resultó el experimento? Iván Nikiforovich le pidió a su hija que fuera a su estudio, le mostró una foto del proyectil cuadrado, y le pidió que lo detonara. Dascha miró la foto, y le dijo: Por mucho que te quiera, Papochka, no puedo hacer lo que me pides. ¿Por qué no puedes? Preguntó Iván Nikiforovich asombrado. Porque ya no puedo. ¿Por qué no, Daschenka? Has detonado toda una serie de misiles modernos, y ahora, de repente, ¿no puedes? Sabes, Papochka, antes estaba muy enojada. No quería que viajaras, ni que pasaras tantas horas delante de la computadora. Cuando estás en la computadora, evitas hablar con nosotros, y no haces cosas interesantes. Pero ahora, bueno, estás con nosotros todo el tiempo. Te has vuelto muy bueno, Papochka, y por eso, ya no puedo provocar más explosiones. En ese momento, Iván Nikiforovich se dio cuenta de que Dascha no podía hacer explotar los proyectiles cuadrados, porque no comprendía el propósito de la explosión. Comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro de su estudio, buscando frenéticamente posibles soluciones. Necesitaba convencer a Dascha de alguna manera, necesitaba volver a motivarla.
así que le habló a su hija, como si se estuviera reprochando a sí mismo. No funcionará. No funcionará. ¡Qué lástima! Durante milenios, nuestro mundo ha estado plagado de guerras. Tan pronto como termina una, en algún otro lugar, comienza otra. Millones y millones de personas han perdido sus vidas, y todo esto continúa hasta nuestros días. Se están desperdiciando enormes recursos en el presupuesto militar, devorando año con año, sumas cada vez más grandes. Ahora, por fin teníamos la oportunidad de acabar con esta matanza sin sentido, pero desafortunadamente. Iván Nikiforovich suspiró, mirando con atención a su hija sentada en el sillón. Dascha parecía tranquila. Observaba con interés las idas y venidas de su padre, pero sus palabras no la preocupaban. En realidad, no entendía lo que era una guerra, ni la razón por la cual costaba tanto dinero. Pensó para sí misma. ¿Por qué papá camina de un lado a otro tan preocupado? ¿Qué hace aquí, rodeado de sus computadoras sin vida? Sus computadoras no muestran afecto, ni proporcionan energía. ¿Por qué no sale conmigo al jardín? Ahí los árboles están floreciendo, y los pájaros cantan. Ahí cada brizna de hierba, y cada ramita, nos acarician con una mano invisible. Ahí es donde están mamá y Kostya en este momento. Ojalá papá terminara su aburrida conversación, y pudiéramos salir juntos al jardín. Mamá y Kostya se alegrarán mucho de vernos, a mamá se le dibujará una sonrisa en su rostro, y Kostya prometió ayer que me enseñaría a tocar una estrella lejana, poniendo la mano sobre una piedra, o sobre una flor. Kostya siempre cumple sus promesas. Daschenka, ¿te aburres escuchándome? ¿No entiendes lo que te digo? ¿Estás pensando en otra cosa? Le preguntó Iván Nikiforovich a su hija. Papochka, estoy pensando. ¿Por qué estamos aquí adentro? ¿Por qué no mejor salimos afuera, al jardín? Ahí todos nos esperan. Iván Nikiforovich se dio cuenta de que necesitaba hablar con más honestidad y franqueza con su hija. Así que le dijo: Daschenka, cuando detonaste los cohetes que viste en mi pantalla, se me ocurrió la idea de poner a prueba tus habilidades de nuevo. Todo ello con la finalidad de demostrarle al mundo entero que Rusia tiene el poder de destruir todas las armas del mundo. De esa manera, no habría razón para seguir fabricando nuevas armas, sería una tarea absurda, e incluso, peligrosa. La gente comenzará a destruir de manera voluntaria las armas existentes. El resultado sería un desarme global. Los proyectiles cuadrados se fabricaron especialmente para que pudieras demostrar tu habilidad, sin que ninguna persona resultara herida. Daschenka, ¿podrás destruirlos, por favor? Ya no puedo hacer eso, Papochka. ¿Y eso a qué se debe? Antes sí podías, ¿por qué ahora no? Me prometí a mí misma que nunca más volvería a hacer explotar algo. Y como ya lo prometí, no puedo romper mi promesa. ¿De verdad? ¿Pero por qué hiciste esa promesa? Kostya me enseñó un libro con fotos. Ahí se mostraba la manera en la que una explosión destrozaba a la gente, las personas corrían aterrorizadas, y los árboles caían y morían. Fue entonces cuando me hice esa promesa. Daschenka, ¿de verdad no puedes volver a hacerlo? Sería solo una vez más, te lo pido por favor. Mira, esos son los proyectiles cuadrados. Iván Nikiforovich volvió a mostrarle a su hija la foto de un proyectil cuadrado. Fueron fabricados específicamente para este experimento, y están escondidos en lugares apartados de varios países. Están totalmente aislados, nada hay a su alrededor, no pueden dañar forma de vida alguna. Todos están esperando ahora el resultado del experimento, quieren ver si van a explotar o no. Por favor hazlo, Daschenka, eso no romperá tu promesa, nadie saldrá perjudicado, por el contrario. Dascha volvió a mirar la foto con indiferencia, y respondió con calma. Aunque intente romper mi promesa, estos proyectiles no explotarán, Papochka. ¿No explotarán? ¿Y eso a qué se debe? Porque has estado hablando demasiado, Papochka. Cuando vi la foto por primera vez,
No me gustaron esas bestias horribles, no pude soportarlas. Son feas, ¿y ahora? ¿Y ahora qué, Daschenka? Por favor, perdóname, Papochka. Pero seguiste hablando tanto tiempo después de mostrarme la foto, que ya casi se los han comido todos. ¿A qué te refieres? ¿Qué se han comido? Me refiero a esos proyectiles cuadrados, casi todos se los han comido. En cuanto se dieron cuenta de que no los soportaba, se pusieron manos a la obra y empezaron a devorarlos rapidísimo. ¿A quiénes te refieres? A nuestros pequeños ayudantes. Están por todas partes, a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Son muy buenos y útiles. Kostya dice que se llaman microbios, bacterias o microorganismos. Yo prefiero llamarlos mis pequeños amiguitos. Les gusta más ese nombre. ¿Sabes? A veces juego con ellos. La mayoría de la gente no les presta atención, pero de verdad quieren ayudarnos, a todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos contentos, ellos también se alegran con esa energía. Cuando nos enfadamos, o lastimamos a un ser vivo, ellos mueren en masa. Pero entonces vienen otros a reemplazarlos. Sin embargo, en ocasiones los otros no consiguen reemplazar a los que han muerto, y en consecuencia, nuestros cuerpos se enferman. Pero Daschenka, tú estás aquí mismo, y los proyectiles están lejos, escondidos en distintos lugares del mundo, bajo tierra. ¿Cómo es que tus amiguitos de esos otros lugares se enteraron de lo que querías con tanta rapidez? Verás, ellos lo transmiten de uno a otro muy rápido, a través de una cadena. Sucede mucho más rápido que las partículas eléctricas de tu computadora. Entiendo. Más rápido que mi computadora. Comunicaciones. Espera un momento, eso es. Dascha, eso me recuerda a la videovigilancia, ya sabes, todos los proyectiles cuadrados en nuestro territorio están vigilados por cámaras. Iré a ver lo que ha sucedido. Iván Nikiforovich se giró hacia la pantalla conectada al sistema de video. Vio una de las bombas cuadradas, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. La carcasa estaba totalmente corroída y llena de agujeros, mientras que la ojiva yacía a su lado, fundida en un pequeño trozo. Las demás bombas también se encontraban en condiciones similares. Enseguida, apareció la imagen de un oficial militar en la pantalla. Buenas tardes, Iván Nikiforovich, supongo que ya lo has comprobado por ti mismo. ¿A qué conclusiones ha llegado el Consejo del Estado Mayor? Preguntó Iván Nikiforovich. Los miembros del Consejo se han dividido en grupos, y todavía están deliberando. En cualquier caso, nuestras fuerzas de seguridad están elaborando medidas complementarias, para garantizar la protección del objeto de estudio. Le agradecería que no llamara objeto de estudio a mi hija. No pierda la calma, Iván Nikiforovich, la situación es muy grave. Un grupo de expertos, conformado por científicos, psicólogos, biólogos e ingenieros de radioelectrónica, se dirigen a su domicilio. Estarán con ustedes en 10 minutos. Por favor, asegúrese de que puedan hablar con su hija, y prepárela para ello. ¿Qué opina la mayoría? ¿Ya han llegado a una conclusión? Por el momento, se inclinan por aislar totalmente a su familia dentro de los límites de su propiedad. Debe retirar de inmediato todas las fotografías de armas, o de equipos técnicos, de la vista de su hija. Manténganse cerca de ella, e intenten seguir cada uno de sus movimientos. Los especialistas del Consejo Militar ruso llegaron poco después, y entablaron una larga conversación con la pequeña Dascha. La niña respondió pacientemente a las preguntas de los adultos, pero entonces ocurrió algo que dejó atónitos a todos los presentes, así como a los observadores que miraban los grandes monitores en el edificio del Estado Mayor. Tras 1 hora y media de interrogatorio, se abrió la puerta del espacioso estudio de Iván Nikiforovich, y entró Kostya, el hermano de Dascha. Colocó en la mesa el reloj cucú, que ahora cantaba sin cesar. Las manecillas marcaban las 11, pero apenas el pájaro mecánico daba el número de cantos requerido, la manecilla grande del reloj trazaba rápidamente un círculo completo alrededor de la esfera, y el canto del cucú comenzaba de nuevo. Los presentes se quedaron asombrados por el extraño funcionamiento del reloj,
alternando su mirada silenciosa entre el reloj y Dascha. No puede ser. Exclamó Dascha de repente. Lo olvidé por completo. Tengo que irme de inmediato. Esa es una señal de mi amiga Verunka, es ella quien está haciendo girar las manecillas del reloj, ese fue nuestro acuerdo en caso de que lo olvidara. Tengo que salir. 2 guardias le impidieron el paso, bloqueando la puerta del estudio. ¿Qué es lo que has olvidado, Daschenka? Le preguntó Iván Nikiforovich a su hija. Tengo que ir corriendo a casa de Verunka, le prometí que cuidaría de su flor. Tengo que acariciarla y regarla. Si no lo hago, la flor se pone muy triste. Le gusta mucho que la mire con cariño. ¿Y tu amiga? ¿Por qué ella no lo hace? Preguntó Iván Nikiforovich. Al fin y al cabo, es su flor, no la tuya. Papochka, verás, Verunka se ha ido de viaje con sus padres. ¿A dónde se ha ido? A algún lugar de Siberia. Desde todos los rincones de la sala, se oyeron susurros. Increíble. Ella no es la única. ¿Y qué tipo de habilidades tiene tu amiga? Preguntó una de las personas presentes. ¿Cuántas de ustedes hay? Ella no está sola. ¿Cómo podremos saber quiénes son? Necesitamos tomar medidas inmediatas con respecto a cada niño así. Todos los niños con esas habilidades deben ser vigilados. Pero todas las exclamaciones cesaron en cuanto una persona mayor, de cabello gris, que se encontraba a un costado de la habitación, se levantó de su asiento. Este hombre tenía el título y la posición más importante de todos, y no solo en relación con los presentes en el estudio de Iván Nikiforovich. Él era el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Un silencio se apoderó de la sala, y toda la atención se centró en él. Miró a Dascha, sentada en un taburete de madera, y una lágrima rodó por su mejilla. Lentamente, se acercó a ella, se arrodilló, y le ofreció la mano. Dascha se puso de pie, levantó el dobladillo de su vestido, hizo una reverencia, y colocó su mano sobre la palma abierta de él. El caballero de cabellos grises la contempló por un instante, luego inclinó la cabeza, besó la mano de Dascha, y le dijo: Por favor, perdónanos, pequeña diosa. Me llamo Dascha. Respondió la niña. Sí, por supuesto, tu nombre es Dascha. Dinos, Dascha, ¿qué prevalecerá en nuestra tierra? Dascha miró sorprendida el rostro del caballero, se acercó un poco más, y con delicadeza, le secó la lágrima de su mejilla con la mano. Luego le acarició el bigote, y volviéndose hacia su hermano, le dijo: Kostia, por favor, ven conmigo, y ayúdame. Prometiste hablar con los lirios de Verunka en el estanque. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Respondió Kostia. Entonces, vámonos. Sí, de acuerdo. Esta vez, los guardias despejaron el camino. En la puerta, Dascha se volvió hacia el hombre que seguía arrodillado, le sonrió, y le dijo con voz segura: El bien prevalecerá en la tierra. Todo saldrá bien. 6 horas más tarde, hablando ante una sesión ampliada del Consejo de Seguridad de Rusia, el presidente de cabello canoso dijo lo siguiente: Todo en nuestro mundo está en constante cambio, incluyéndonos a nosotros mismos. Los integrantes de la joven generación que ha aparecido en la Tierra son como dioses. No les corresponde a ellos alinearse con nosotros, sino que somos nosotros los que debemos alinearnos con ellos. El poderío militar del planeta entero, con sus logros tecnológicos únicos, ha demostrado ser impotente. Fue totalmente impotente ante una niña de esta nueva generación. Es nuestro deber, de hecho, es nuestra obligación para con la nueva generación, librar a la Tierra de todo tipo de basura. Esto incluye la abolición de todo armamento militar. Lo que considerábamos como los logros tecnológicos más modernos, la cúspide del desarrollo militar, no ha resultado ser más que chatarra inútil frente a los integrantes de la nueva generación. Honorables miembros del Consejo, semejante basura debe ser eliminada.